Buenas tardes, buenas noches. Los saluda desde Los Ángeles, California, Néstor Fantini, coeditor junto a Gabriel Lerner de hispanic.la.com, la revista online de opinión que organiza esta reunión mensual del Fogón. Una reunión de amigos de todos los rincones de América Latina, Canadá y Estados Unidos. Amigos que nos juntamos para explorar temas de política y cultura. Tenemos dos segmentos. En el primero exploramos la temática de política y sociedad y va a estar coordinado por Mariano Saravia, desde Argentina. Bienvenido, Mariano, a esta nueva responsabilidad, por supuesto, ¿no? Y el segundo segmento de cultura, de literatura y las artes, está coordinado por nuestra ya conocida Adriana Briff, ¿ah? Que se encuentra en el área de San Francisco, en California. Nuestro panel permanente incluye a Máximo Carneluti en México, Bruno Lima Rocha en Brasil, Raúl Yarul en El Salvador, Ricardo Corso Moreno en Venezuela y a partir de ahora también sumamos a Carlos Cohen en Estados Unidos y a Pablo Balustra en Argentina. Carlos es un físico argentino que vive aquí en California, en el área de San Francisco. En Argentina trabajó en el Consejo de Energía Atómica y más tarde aquí en Estados Unidos en Silicon Valley. Pablo, por su parte, es un ingeniero que reside en Córdoba, Argentina. Es hijo de Pablo Balustra, que fue fusilado durante la dictadura cívico-militar de la década de 1970. Fue cofundador en 1995 de una de las organizaciones de derechos humanos más reconocidas de Argentina, Hijos. Hijos que es Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Así que bienvenidos, Carlos, bienvenido, Pablo, al panel permanente del Fogón, ¿no? Pero antes de pasar el micrófono al coordinador del evento de política, eh, espero que Gabriel Lerner ya haya podido conectar y pasamos el micrófono a él para que nos salude. Gabriel, Sí, Gabriel, aquí fundador y estoy. coeditor de Hispanic LA. Gracias. Inicialmente pensaba hablar en este minuto sobre la nueva creación de Hispanic LA que se llama conlosangeles.com y que es un pequeño sitio liviano sobre espectáculos, música, comida y aquellas cosas que tiene Los Ángeles para ofrecer a la gente, a los seres humanos. Pero no puedo hablar de eso sino del hecho de que estamos iniciando un periplo difícil en la historia de Estados Unidos, que es la era de la resistencia. Si ustedes abren en este momento hispanicla.com, ven que arriba, reemplazando a los titulares de siempre, hay dos grandes fotos, dos artículos sobre dos manifestaciones, una en Los Ángeles y otra en Sacramento, la capital de California, que se dieron en los últimos días, ayer y anteayer. Yo acabo de llegar de una reunión en la que participaron unas 30 organizaciones comunitarias latinas y que me invitaron a cubrir como periodista, en la que el presidente de la Asamblea Legislativa de California, Roberto Rivas, y tres asambleístas de la región escucharon los problemas que ya están teniendo cada una de esas organizaciones que les están amenazando, les están cortando fondos federales, están teniendo que despedir gente, están teniendo que cerrar programas y todos sabemos que esto es solamente el comienzo de una era difícil. Sin más, creo que es un tema que merece la consideración general, así que los saludo, les agradezco por su visita aquí al Fogón y seguimos adelante. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias. Y esperemos, o sea, que ustedes se interesen y exploren también este nuevo sitio con losangeles.com que mencionó, aunque no lo detalló muy específicamente, ¿no?
Entonces, sin más, le paso el micrófono a Mariano Saravia, que desde Argentina se encarga a partir de ahora del segmento de política y sociedad. Adelante, Mariano. Bueno, muchas gracias, Néstor. Gracias, Gabriel. Voy a tratar de llevar esta tarea con decoro. Es difícil, es hacer un poco de malo y coordinar y hacer respetar los tiempos en esto que es un fogón, es informal, es una reunión de amigos, como decía Néstor, pero también necesitamos que esta primera parte termine en 45, 50 minutos para dejar lugar a la segunda parte que va a ser cultural. Em, el fogón está patrocinado por Hispanic LA. Ustedes pueden entrar, las nuevas, los nuevos, mucha gente que está por primera vez pueden entrar al sitio que es hispanicla.com y este sitio nuevo con losangeles.com y van a ser siempre bienvenidos en los fogones que son cada primer viernes de mes. Esto se viene haciendo desde el 2020 con la pandemia y ya es el quinto año que se hace. Quizás en una circunstancia tan difícil como aquella del 2020, lo decía Gabriel, estamos iniciando, bueno, en Argentina les llevamos un año a ustedes en Estados Unidos en este camino de la resistencia contra el fascismo, pero bueno, dos palabras simplemente que quería decir en esta apertura. Tengamos siempre en cuenta, compañeras y compañeros, que dos cosas. Primero, somos fuertes. Somos muy fuertes y tenemos el cuero curtido, porque no es la primera vez que nos pasa. A nosotras y a nosotros nos vienen matando desde hace 200 años. En toda Latinoamérica, en Estados Unidos, e incluso desde antes, ¿no? Así que aquí en Argentina tenemos 30.000 desaparecidos y en casi todos los países de Latinoamérica hay historias parecidas. Entonces, primero eso, apoyarnos en la historia, en nuestros viejos, en nuestras viejas y también en nuestros hijos y nuestras hijas. Y segundo, que ellos tienen, la extrema derecha y el fascismo tienen mucha capacidad para destruir, pero muy poca capacidad para construir. Entonces, lo que intentan con el grito y el insulto es hacer nuestras vidas más chiquitas. Tenemos la obligación de hacer nuestras vidas más grandes, encontrarnos en estos encuentros, en estos espacios necesarios. Por eso decíamos que el fogón este año va a ser más importante y más necesario que nunca. Bueno, voy a darle la palabra a Raúl Yarul para que lo presente a Daniel Martínez Cunil, que es el secretario técnico del Senado de México, pero es mucho más que eso. Y él va a hacer una exposición breve de entre 5 y 10 minutos para que después los panelistas le hagan preguntas. Vamos a intentar terminar antes de las 22 hora argentina, antes de las 5 de la tarde de California y después vendrá Adriana Briff, que está en San Francisco, en el área de San Francisco, con Nicolás Gil Lavedra. Te paso la palabra, Raúl, para que lo presentes a Daniel. Muchas gracias. Gracias, Mariano, Néstor, Gabriel, amigos, amigas, todos. Yo no quiero tomarme mucho tiempo, precisamente porque prefiero que hable más Daniel, que además vamos a presentar a alguien que ya es conocido. Es conocido porque no es la primera vez que está con nosotros, es un compañero que precisamente refleja todo lo que acaba de explicar Mariano. Es un compendio de la historia de luchas de América Latina. Tanto en la parte práctica como en la parte teórica, en lo conceptual, en lo de generar reflexiones permanentes. Es catedrático, es politólogo, es un compañero nacido en Chile, o sea que es un compatriota. Quilapayún decía los compatriotas trasandinos. Eh, es asesor parlamentario en el Senado de México de uno de los partidos de la coalición de gobierno, el Partido del Trabajo de México. Y es además coordinador de un grupo, que es el Grupo de Reflexión de América Latina y el Caribe, que yo soy miembro de ese grupo, también pretendemos ser de alguna manera una especie de equipo de análisis y de reflexión teórica, pero también práctica, al estilo de la definición de Gramsci del intelectual orgánico.
de trabajar permanentemente en entender la realidad y lo que va sucediendo en el mundo, tratar de explicarnos, pero fundamentalmente para derrotar a los enemigos del pueblo donde sea que se encuentren. Sin más, agradezco muchísimo a Daniel que nos haya aceptado la invitación. Es una persona bastante ocupada por las actividades que tiene, con mucha experiencia y nada más, le agradezco. Adelante, Daniel. Tu micrófono. Ok, gracias. Cuando tú me digas, Ya puedes empezar, Daniel, cuando Ya, quieras. ya bueno, mismo. gracias, compañero. Bueno, en, uno de los dialectos mexicanos existe una palabra que es apapachar. Muchos la conocen y escuchan apapachar. Apapachar es de náhuatl, pero tiene una gran significación porque en realidad significa los abrazo desde el corazón. Entonces, en esta segunda ocasión que me encuentro con ustedes, pues comienzo por ahí. Los apapacho a todos. Por muchas razones y porque en la biografía que no hacía falta, pero ya que la mencionaron, pues sí, yo soy nacido en Chile. Mis padres son españoles, pero nací en Chile. Viví en Chile y nada de lo que se ha mencionado me es ajeno. Y desde esa sensibilidad y de esa responsabilidad política que tú mencionabas al inicio, es que voy a tratar de compartir con ustedes. Comienzo diciendo que nosotros estamos en México enfrentando una de las coyunturas más delicadas y más complejas, inédita en algunos aspectos, en nuestras luchas antiimperialistas. No porque seamos más o menos antiimperialistas, sino porque el rostro actual del neoimperialismo en esta versión tiene rasgos que surgen del pasado más negro de la historia del mundo y que nosotros en el continente, en el sur del continente, conocimos su cara más represiva y más repugnante. Nada de esto tampoco no es ajeno, pero en esta ocasión toma una dimensión distinta. En el Cono Sur, nosotros cometimos algunos errores, o nuestros dirigentes cometieron algunos errores y otorgaron un perdón a quienes no se lo merecían. En el mundo, en este momento, están resucitando, están regresando muchos que no se merecían tampoco ese perdón. Y esto no es venganza, sino legitimidad histórica. ¿Quién es nuestro enemigo en este momento? ¿Quién propicia desde Washington esta ofensiva? En primer lugar, no es un político, en el sentido clásico del hombre político. Él, más que nada, es un empresario y su mentalidad es una mentalidad de costo-beneficio. Este empresario es el que está en este momento creando una crisis mundial y, a juicio nuestro, el origen de estas conductas tiene dos ejes o se explica a través de dos ejes. Uno es el ascenso vertiginoso de China y el espacio que China está logrando en todos los sectores de la economía y de la política y el comercio mundial. La reacción de Donald Trump tiene uno de sus factores en una competencia
en una lucha por la hegemonía mundial, en la cual en muchos terrenos ya está perdiendo. No voy a entrar en la discusión de si China ya le ganó a Estados Unidos o si Estados Unidos todavía le gana. Es muy difícil porque hay muchos factores para medir, pero lo cierto es que pareciera, por los datos más duros, es que si China no está en este momento por encima de Estados Unidos, sí está al mismo nivel. En esa defensa que hace Donald Trump es que recurre a todo tipo de artimañas de violación de los más elementales derechos y no solamente eso, de atentar con una serie de estructuras, derechos consagrados a nivel universal, e incluso a unos aspectos que él mismo ha planteado defender, como es una economía de carácter mundial. Ahora, la visión que él tiene de la economía mundial es una visión que apunta contradictoriamente a que primero América y después los demás. Y es una visión excluyente. Cuando en este momento todas las economías con distintas banderas evolucionamos a una multipolaridad en donde todas las economías y los comercios están imbricados, Trump quiere poner por encima de eso y contra eso su proyecto económico y hacer, comillas, nuevamente grande a América. América en el sentido de ellos, no en el sentido nuestro. Y el otro factor es el de política interna. Buena parte del discurso trumpista en realidad son fanfarronadas. No están destinadas realmente a alcanzar objetivos, sino a presionar y llevar las cosas a un extremo, que es un método de negociación que él justifica en más de un libro. Además, él tiene libros sobre negociación y esa es su visión de negociar, presionar al máximo para después ir retrocediendo y hacer concesiones, pero habiendo iniciado con un proceso de amenazas y de intimidaciones. Eso tiene más de política interna que de política internacional. ¿Por qué tiene más de política interna? Porque está destinada a crear o a ratificar una imagen sobre la cual él logró la victoria en su segunda presidencia, para su segunda presidencia. El tema de la migración, por ejemplo, es un lenguaje prepotente, agresivo. Las primeras acciones son, en términos mediáticos, muy impactantes, pero los números, por ejemplo, son inferiores a los que hubo durante Obama, son inferiores a todos los gobiernos norteamericanos que lo presidieron. Hubo más deportaciones porcentualmente que las que está en este momento llevando a cabo Trump. Pero el impacto de esas deportaciones por encima de las leyes norteamericanas, por encima de la dignidad de los migrantes y por encima de los principios de respeto a los derechos humanos, están destinadas al público, a la media estadounidense que votó por él y a la cual él necesita darle una imagen, que es la imagen sobre la cual construyó su candidatura y su victoria electoral. En el tema de la migración voy a poner solo un ejemplo. No hay ninguna necesidad de esposar o de encadenar, o las dos cosas, esposar y encadenar a un migrante para subirlo a un avión y deportarlo. Pero la imagen de criminalización del migrante deportado tiene un mensaje que ni siquiera es muy subliminal, es un mensaje claro.
es decirle, no a nuestros países receptores, decirle a la media estadounidense, esta gente son criminales y yo estoy cumpliendo mi palabra de expulsarlos del país. El extremo de este tratamiento denigrante es llevar gente a Guantánamo, que es una sumatoria de violaciones de derecho internacional, de derechos humanos, de dignidad. Es una sumatoria de violaciones, de meter en un país invadido, o esa zona de Guantánamo invadida, meter prisionero a alguien que no ha sido sometido a ningún proceso, que no tiene ninguna causa que justifique su prisión, pero está llenando la imagen que el estadounidense promedio esperaba de su candidato vencedor. El migrante es fundamental en la economía estadounidense, particularmente en la agricultura. No los voy a aburrir con datos, pero sin la mano de obra mexicana en el agro estadounidense, particularmente en el sur de Estados Unidos, no pueden haber ni siquiera cosechas. Gran cantidad de los productos agrícolas estadounidenses son de cosecha manual. Y esa cosecha manual la hacen en un 75% u 80% migrantes mexicanos. Dicho de otra manera, de cada 10 personas que recogen con sus manos brócoli, jitomate o algunas otras frutas y verduras, son mexicanos. Deportar a toda esa gente de cualquier manera sería como mutilar al agro estadounidense. De manera que esa es una política inviable. Para no pasarme del tiempo, toco un segundo tema y ya queda abierto pues la reflexión. El Gracias. tema 2 de esta situación entre Trump y ya con una serie de países, Groenlandia, Panamá, Canadá, etcétera, etcétera, se inscriben en esa visión geopolítica, tal vez no de Trump, pero sí de sus asesores o de los poderes ocultos que están detrás o arriba de Donald Trump. Esa visión geopolítica es la que apunta a buscar los minerales preciosos, los recursos energéticos que hay en Groenlandia, pero además acercarse a Rusia por el Ártico. Busca acercarse a Panamá no porque necesite pasar más barcos o menos barcos, sino para dar un bloqueo a el avance de la economía y del comercio chino en Panamá. Es cierto que hay bases chinas en Panamá, pero no son bases militares, son puertos. Y esos puertos, que yo creo que la mayoría de las compañeras y los compañeros lo han visto, pero lo quiero subrayar. Para construir China, los dos puertos mercantes que hay en Panamá, en los extremos del canal, participó en licitaciones. El gobierno panameño llamó a licitaciones para construir esos puertos. Hubo 5 licitaciones. 2 de ellas las ganó China. La tercera la ganó Taiwán. La cuarta y la quinta, perdónenme, no recuerdo muy bien, pero no sé si fue Holanda y Inglaterra o por ahí. Es decir, dos de estas 5 son de Europa, una es de Taiwán y 2 son chinas. ¿Saben en cuántas de esas licitaciones participó Estados Unidos? En ninguna. Cierro el tema con lo siguiente. China está construyendo un tren en Panamá que va a atravesar una región que se llama Darién,
conocido como el tapón del Darién, porque el tapón, por décadas de décadas, que es una selva impenetrable, fue considerada una ruta imposible de atravesar. Y es una frontera entre Colombia y Panamá. El gobierno panameño convocó a una licitación para construir un tren y los chinos ganaron la licitación porque en este momento en el mundo nadie construye mejores trenes que los chinos y nadie los construye más baratos que los chinos. ¿Qué pasó ahí? Tampoco participó Estados Unidos, creo que no, que sé que participó Canadá, que participó Francia, pero que la oferta china fue superior y ganaron la licitación. Entonces toda la ofensiva de Rubio y del propio Trump contra Panamá tiene mucho de geopolítica invasora, más que de defensa de una economía o de un procedimiento. No sé si por ahí nos quedamos por el momento en el tiempo, creo que es lo correcto, ¿no? Sí, Daniel, muchísimas gracias. Así le damos la posibilidad a los panelistas de que le hagan preguntas, si le parece. Voy a ir pasando por panelistas a ver si quieren preguntar. Máximo Carnieluti, desde México, ¿querés preguntarle algo a Daniel? No, Máximo no está, Mariano, Máximo no está. pero ahí veo Bruno algunas Lima manos. Rocha, Oh, sí, 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 gracias Mariana, sí. Bruno Eh, desde Río de Janeiro. Estás en Río, ¿no? Brasil. sí, en este momento sí, sí. Rápidamente, ¿no? Gracias Mariana. Doctor Daniel, yo tenía una pregunta de política doméstica de México. Leí en la jornada que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha reunido con la dirigencia empresarial de la industria y del sector agro y alimenticio, y que esto ha generado una especie de pacto por el Plan México y ha fortalecido su precondición hasta hacia que hizo la llamada queja con Trump, de la cual salió en principio, por lo menos los medios lo difundieron, un preacuerdo. ¿Hubo o hay un análisis suya de que hay algún grado de confiabilidad en ese sector de dominantes económicos mexicanos junto al gobierno de Morena? ¿O esto es una situación de emergencia para el momento delicado que vivimos? Ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, decir que hay 3 países del mundo que son los principales países que comercian, exportan e importan con Estados Unidos, que son China, Canadá y México. México somos uno de los países donde por la cercanía es extremadamente favorable para la economía de ambos países. Voy a poner un ejemplo. Ford, la línea de automotores, digamos, camiones, autos, camionetas, Ford, tiene empresas, industrias de ese tipo en muchos lugares del mundo, en Asia, en Europa, en Sudamérica. Pero la más grande del mundo está aquí, en México, en un lugar que se llama Cuautitlán Izcalli. Y cuando le consultaron al dueño de la Ford sobre este tema, dijo que su principal preocupación era que la Ford que él tiene en México siguiera funcionando sin ninguna dificultad. Y no estamos hablando de un empresario mexicano, estamos hablando de una empresa, porque no es una persona, un conglomerado. Estamos hablando de un conglomerado mundial que tiene su principal base en nuestro país, en México, y que su mayor preocupación es que no haya ninguna alteración. Ahora, los
Chevrolet, los GMC, los Ford, los Nissan, los Volkswagen, los Kia que circulan en Estados Unidos, todos son hechos en México. Si no completamente, la gran mayoría de sus componentes, de sus partes, se fabrican en México. De manera que la industria automovilística norteamericana tiene su base principal en nuestro país y la crisis de ese sector a partir de una ofensiva, una guerra de aranceles, no solamente impactaría en la economía mexicana, sino también en la estadounidense y en el mundo, porque a esta altura no hay una economía. La economía mundial está terriblemente imbricada y las cadenas de suministro, sobre todo después de la pandemia, están tan vinculadas que ya es muy difícil que eso siga funcionando de otra manera. Pero volviendo al tema, entonces, ¿quiénes son las personas que se reúnen con Claudia, con nuestra presidenta? Son personas que están involucradas en esa cadena de suministro o que tienen determinado espacio de negocio de exportación hacia Estados Unidos. No podrían soportar un incremento de aranceles del 25% con el cual está amenazando Donald Trump. Y la respuesta de Claudia fue que si nos ponían un 25%, México estaba legítimamente en condiciones de responder con la misma medida. Debo decir aquí que una guerra de aranceles no tiene ganadores. En una guerra de aranceles todos pierden. Los norteamericanos tienen esa noción, perdón, de win-win, ganar-ganar. En una guerra de aranceles sería lose-lose, sería perder-perder. Y en mediano plazo, el único que pudiera salir vencedor de una guerra de aranceles de este tipo es China. Ni sería Canadá, ni sería Estados Unidos, ni México. Ahora bien, hacer ese movimiento por parte de Donald Trump también tiene parte de verdad y parte de fanfarronería. Y Claudia y los empresarios mexicanos lo saben. Lo que pasa es que en el año 2026 está previsto reabrir las discusiones de los paneles que regulan el Tratado de Libre Comercio entre nuestros tres países del norte. Lo que quiere hacer Trump es generar una serie de reacciones para adelantar la apertura de los paneles y la renegociación del Tratado de Comercio para hacerla inmediatamente en 2025. Eso es una violación de los propios acuerdos. Pero ya sabemos que este personaje se caracteriza, entre otras cosas, porque no solo no respeta los acuerdos de los demás, no solo respeta sus propios acuerdos. De manera entonces que hay que insertar la reunión de los empresarios con Claudia como un mecanismo en el que se hace latente no un nacionalismo ramplón, sino la identidad de sectores sociales que están insertos de manera distinta en la actividad productiva. Hay trabajadores, hay propietarios, hay pequeños, medianos y grandes empresarios. Pero esta ofensiva trumpista los unifica a todos, lo cual ha sido magníficamente aprovechado por Claudia Sheinbaum. Que esto va a significar más negociaciones, no cabe duda.
Lo importante es que los distintos sectores se han sumado a la negociación que ella está encadenando. Creo que eso es lo sustantivo. Y no sé si respondo, Bruno, a toda tu pregunta, pero eso sería lo fundamental a mi manera de ver. Sí, 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 muchas gracias. Gracias, Daniel. No sé si Carlos Cohen, desde California, quiere hacer alguna pregunta. Si no, yo tengo una pregunta para hacerle a Daniel. Sí, Carlos. muy breve, muy breve. Daniel, primero que nada, quiero expresar mi envidia como argentino viviendo en Estados Unidos por la presidenta que tienen, comparado con lo que nos ha tocado a nosotros. Realmente es un gusto verla y escucharla y deseo lo mejor para el pueblo mexicano. La pregunta creo que un poco has tocado en el tema. Eh, Trump tiende a ser arrogante y ofensivo en general y bastante bruto, por así decir, ignorante. ¿Cuál es la sensación de la dirigencia política mexicana y económica de cómo enfrentarlo? Es decir, ¿quieren enfrentarlo de plano, fuertemente? ¿Prefieren negociar en silencio o, digamos, sin salir al público? Yo creo que hasta ahora Claudia se ha manejado extraordinariamente bien, incluyendo cuando tomó como broma el tema de los Estados Unidos, como dijo, la América mexicana. Me pareció extraordinario tomarlo con ese sentido de humor fino que lo hizo y me parece muy efectivo personalmente. Pero la pregunta es esa, en lo que tú puedes ver y sentir la dirigencia política mexicana, ¿qué tipo de actitud piensa que va a tomar frente a estas bravuconadas de Trump? Gracias, Carlos. Mira, a ver, aquí los campesinos tienen una expresión que es según el tamaño del sapo o de la rana, es la pedrada. No sé si me entiendes. Entonces, la postura mexicana y de una mayoría de la clase política mexicana es negociación sin sumisión, respeto entre pares, interpares, o sea, somos iguales y además somos socios de un mismo tratado, respetémonos como socios. En ningún caso sumisión y por encima de eso, pues la soberanía no se pone a discusión. La soberanía no está a negociación. Ahora, sobre esos principios, tiene un efecto de orden psicológico a nivel nacional. Lo que tú has sentido, lo hemos sentido todo. Esta mujer le dijo las cosas por su nombre y bien clarito. Y ya la experiencia nos ha demostrado que estos bravucones, cuando tú te doblas un poquito, intentan someterte o pedir más. Y cuando tú te les paras frente a frente y le dices, momentito, esta es una patria digna que no se doblega y vamos a discutir de igual a igual, termina por respetar. Sobre esos parámetros hay una serie de aspectos que sí es necesario que sean públicos, notorios y conocidos a escala internacional. Porque muchos de estos aspectos, menciono uno, la emigración, no puede tener una solución solo con México. Si México no se coordina con Centroamérica mínimamente, que es donde viene la mayoría de la masa migratoria, no puede tener una resolución favorable. Pero bueno, ese es un tema que se discute y se expone públicamente. Ahora, antes en este país, en los gobiernos anteriores, la DEA, por ejemplo, entraba a este país al final del gobierno
Calderón ya ni siquiera pedían permiso, entraban y salían. Y se perdió la cantidad, el número de agentes de la DEA que andaban dando vueltas en México. Antes se sabía porque mandaban una cartita. Después ya ni siquiera mandaban la cartita y entraban 20 o entraban 40 o entraban 60 o no se sabía. Y eran agentes de la DEA, pero no necesariamente eran estadounidenses, eran de otras nacionalidades y eran mercenarios de la DEA. Entonces se enfrentaba a un problema en que la presencia de un grupo armado, por cierto, además eso era otra cosa. Inicialmente decían qué tipo de armas iban a ingresar para que se la autorizara. Después ya ni siquiera hacían eso y entraban con el armamento que les daba la gana. ¿Qué pasa? En la presidencia anterior, en la de Andrés Manuel, se acordó cancelar la presencia de la DEA en México, con las consecuencias que eso tiene para ambos lados. Y luego exigir regresar a los protocolos que se habían establecido inicialmente. Número de personas, nombre de las personas, arma con la cual ingresa al país y tiempo de ingreso. Esto ha generado una serie de complicaciones por el tema de la lucha contra el narcotráfico. De manera que se acordó en la segunda conversación de Trump con Claudia, se acordó crear una comisión para ver el tema de la cooperación, la coordinación y la asistencia técnica en materia de lucha contra el tráfico de estupefacientes. O sea, no solamente cuántos de la DEA van a entrar, por dónde y cuándo se van, sino toda la globalidad de intercambio de información y de acuerdo para determinadas acciones. Eso, hermano, no puede ser muy público, no por una cuestión de, digamos, de que haya cosas turbias o sórdidas, aunque de parte de ellos generalmente es así, sino porque por las características que tiene el tema, pues requiere ser llevado de manera discreta. Pero son ese tipo de cosas las que se manejan con discreción, con rigurosidad. Las de orden público, como la migración, como la discusión de los recursos económicos, la aplicación o no de los aranceles, etcétera, son y continuarán siendo públicas. Daniel, Gracias. Dime. nos quedan poquitos minutos, pero hay una última pregunta de Néstor Fantini que le quiere hacer. Adelante. Néstor, tenés el micrófono apagado. Gracias. Gracias, Daniel. Un placer tenerlo aquí, como mencioné antes. Gracias. Mi pregunta específicamente está conectada con la presidenta de México, donde acuerdo totalmente con lo que Carlos dijo antes. Se merece nuestro aplauso, especialmente ante la muy difícil situación política que confronta. Pero, por otro lado, quiero su opinión respecto a cómo se están utilizando, de acuerdo a reportes periodísticos, cómo se están utilizando fuerzas de seguridad para, en cierta manera, controlar a los inmigrantes centroamericanos de una manera aparentemente mucho más agresiva que la que se venía llevando durante los años de AMLO. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si esto es parte, digamos, de las negociaciones que se han tenido con Estados Unidos y cómo se conecta esto con esta cuestión de negociación sin sumisión. La verdad no es no es falso, digamos, no es la situación, pero hay una sobredimensión mediática de la situación. Hay que entender
que la frontera de Guatemala con México, que es, digamos, la frontera por donde pasan flujos enormes de migrantes, porque estamos hablando de miles y miles y miles de personas. Entonces, no es que México utilice sus organizaciones policiales para reprimir. Te voy a matar, viejo pelado, te voy a matar, viejo pelado, hijo de puta. Pelado. Hágalo. No es la primera vez que me amenazan hasta ahora como la cigarra. Perdón, Daniela, perdón. Eso. Cuando hay voces tan claras como la de usted, siempre aparecen voces totalitarias que tratan de frenarlo. Aquí estamos cantando como la cigarra, no te preocupes. Cantando al sol como la cigarra. Muchas veces me mataron, etcétera, etcétera. Conocemos la Muchas canción. veces me morí. Y aquí sigo cantando. Cantando al sol como la cigarra. Bueno, escúchenme. El tema entonces es que la necesidad de alguna manera, regular el flujo migratorio. ¿Cómo regulas un flujo migratorio de miles de personas? Pues tienes que hacer algunas normas. Entonces, ¿qué pasa? Los lugares de hospedaje de los migrantes, por ejemplo, fueron concebidos para cientos de personas. Resultan ser miles. Cuando esos lugares se amplían o se improvisan, porque es cierto que hubo que improvisarlo, ya no son miles, sino que cientos de miles. Es decir, es un problema que se va generando y complicando. Ahora, la fuerza de la migración, la estructura de la migración mexicana es ínfima, pequeñita, pequeñita, pequeñita. Y el gobierno, desde la época de Andrés Manuel, ya tomó la decisión de recurrir a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, ¿qué hace? Regula los desplazamientos, es decir, como todo el mundo de todas maneras quiere ir al norte, regula los desplazamientos y las zonas de desplazamiento. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que no quiere pasar por esa regulación y buscan otras alternativas. Lamentablemente, la mayoría de ellos caen en manos de lo que llamamos coyotes, es decir, gente que se gana la vida traficando con migrantes. Y ahí se generan situaciones de violencia, violación de mujeres, extorsiones y cosas de ese tipo. Y aquí hay que reconocerlo con todas sus letras, también en el personal de la Guardia Nacional se cometen excesos. Nunca fueron preparados para actuar en ese ámbito de la recepción, protección, hospedaje y regulación del flujo migratorio. Y sí han cometido excesos. No es eso la norma, ni menos aún una política de Estado. Pero cerrar los ojos a que ocurre, pues no contribuye a nada. No hay una política de Estado de resolver el tema de manera represiva. Entiende el gobierno mexicano que la migración es un fenómeno esencialmente económico. Migran aquellos que buscan una situación económica mejor. Y junto a los procedimientos hay una serie de opciones y en grandes labores del trabajo de infraestructura mexicana se ofrece el espacio laboral a los migrantes sin mayores requisitos de identificación, papeles y cosas de esas. Muchos, cientos de ellos participaron en la construcción del conocido tren, el tren que corre pues en la zona, ¿cómo se llama? El Tren Maya. En la zona Maya, al construirse ese tren,
a usted no tengo la cifra, pero son varios miles de inmigrantes que fueron contratados como mano de obra, alguna de ellas muy calificada, por cierto, para trabajar en la construcción del Tren Maya. Después de eso, pues algunos ya tuvieron una mejor situación económica para seguir su viaje al norte, y eso México no puede interferir en eso. Otros ya se establecieron y han cambiado su estatus y ya no son migrantes, sino que son trabajadores con una fórmula migratoria de trabajador temporal. Los que tienen familia, por ejemplo, muchos de ellos ya se han quedado en México. ¿Que está resuelto el problema? No. Pero el problema no se resuelve ni cerrando más la frontera, ni abriendo más la frontera. El tema no es o sea, sí se respetan sus derechos humanos, sí se dan las facilidades, sí se les da salud, alimentación dentro de las posibilidades mexicanas, pero ninguna de esas acciones o la sumatoria de esas acciones del gobierno mexicano no resuelven el problema. El problema es un problema de una migración generada por una injusticia social que atraviesa todo nuestro continente y particularmente a Centroamérica. Entonces, no puede ser el gobierno mexicano, y menos aún solo, el que resuelva el problema, cualquiera sean las medidas que se tomen en el ámbito específico del tratamiento de los migrantes en su ingreso y paso por nuestro país. No sé si es suficiente con eso, hermano. Daniel, muchísimas gracias por este rato. La verdad que ha sido un lujo para nosotras y para nosotros. México es muy importante para Latinoamérica, para la patria grande, siempre lo ha sido y hoy es más importante que nunca porque es el segundo periodo de gobierno en un camino progresista. Nos marca el rumbo, junto con Brasil son un eje que fortalecen a Latinoamérica y usted es parte de ese proceso. Así que gracias por todo su trabajo de toda una vida y gracias por este rato con nosotras y con nosotros. Gracias a usted, Mariano. Un abrazo grande y seguiremos en la lucha. Y gracias a Raúl también por haber sido el nexo que invitó a Daniel, que Raúl Yarul está siempre entre El Salvador y México. Entonces, rápidamente, para cumplir con los tiempos, le doy la palabra a Adriana Briff para que presente el segmento cultural, esta vez con Nicolás Gil Lavedra y el cine comprometido con los derechos humanos. Hola.